Entonces, habíamos hecho el de cuántas personas había en una reunión, ¿sí? Se daban la mano y que hubo 36 apretones de manos. Profesora, disculpe, Sí. ¿cree que pueda repetir el ejercicio número 7? Sí, el ejercicio número 7. El de las diagonales. Bien. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer las diagonales de un polígono de n lados, entonces lo que hacemos es, tenemos n lados, tenemos n vértices. Entonces, si yo marco todas las diagonales, quiere decir que de cada vértice, el otro vértice tendría una diagonal, salvo que el lado que está a continuación de este vértice no es una diagonal, sino que es un lado. Entonces, ¿qué hago? Tomo todas las combinaciones del número de vértices tomados de a 2. Bien, eso me dice cuántos posibles tengo. Pero además, en esos están incluidos los lados, por eso hay que restarle los lados. Entonces son todos los conjuntos tomados de a 2 elementos, menos la cantidad de vértices que tiene, porque el que está al lado de ese vértice, los para un lado o para el otro, son lados, no son diagonales. Luego me preguntaba cuántas diagonales tiene un decágono. Entonces el decágono es aquel que tiene 10 vértices, es decir, 10 lados. Por lo tanto, hacemos la aplicación de esta fórmula, el número combinatorio 10 tomados de a 2, menos el número de lados, que son 10. Y eso nos daba 35. Y luego, por último, nos preguntaba si existe algún polígono en que el numerador, el número de lados, coincida con el número de diagonales. El número de diagonales era el número combinatorio n tomados de a 2 menos el número de lados. Y esto tiene que ser igual al número de lados, porque es lo que me dice, que el número de lados coincida con el número de diagonales. Entonces desarrollamos lo que significa el número combinatorio, n tomados de a 2, es el factorial de n sobre n menos 2 factorial por 2 factorial, menos n, que es el número de lados, igual a n, que es el número de lados. Entonces, separo en términos, este menos n pasa al otro término como más n más n son 2n, y ahora desarrollo. El factorial más grande es el de n o el de n menos 2. El de n. Entonces desarrollo el n hasta llegar al n menos 2. Al n por le resto 1, n menos 1. Por le resto 1, n menos 1 menos 1 menos 2. Y le pongo el factorial ahí. De tal manera que pueda simplificar el n menos 2 factorial del numerador con el n menos 2 factorial del denominador. Y 2 factorial del denominador es 2 por 1, me da 2. Entonces, simplifico n menos 2 factorial con n menos 2 factorial. Y esto me queda n por n menos 1 sobre 2 factorial. Y ahora, el 2 factorial que está dividiendo, que es 2, lo paso multiplicando. Entonces tengo 2 factorial por 2n es 2 por 2, 4n. n multiplicando se cancela, me queda n menos 1 igual a 4. Separo, el 1 que está restando pasa sumando, y me queda que n es igual a 4 más 1, que es 5. O sea que el pentágono, que es el polígono de 5 lados o 5 vértices, es el que tiene igual número de lados que de diagonales. Y por eso lo graficamos acá. Entonces, desde este vértice tengo 2 diagonales. Desde este vértice tengo 2 diagonales. De este vértice, esta diagonal ya la conté. Entonces me queda una más. Entonces tengo 2 más 2, 4 más 1, 5. Y los vértices son 5. Bien. Entonces, habíamos visto lo del triángulo de Tartaglia, habíamos visto qué pasaba para calcular el número de personas que había en una reunión, y ahora empezamos con el binomio de Newton. El binomio de Newton nos permitía desarrollar cualquier binomio, es decir, dos términos elevados a una potencia.
nosotros sabemos elevar al cuadrado y elevar al cubo, es decir, el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. Pero si tuviéramos, por ejemplo, elevado a la 10, ya se nos complica. Primero, porque el cuadrado tiene 3 términos, el cubo tiene 4 términos, a la 10 voy a tener 11 términos. Entonces, este binomio de Newton nos ayuda para desarrollar en general. Entonces dice que si yo tengo un binomio elevado a la n, es el número combinatorio de n tomados de ahí por el primer término que es a la n menos i, por el segundo término que es el b elevado a la i. Todo esto los voy sumando con la variación del i, voy a obtener todos los términos del binomio. Entonces, me piden en el ejercicio 9 que desarrolle las siguientes potencias de los binomios. En el primero tengo un cubo, entonces voy a hacer la fórmula. Va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta 3, que es la potencia del binomio, del número combinatorio 3 tomados de ahí, por el primer término es x, elevado a la 3 menos i, por el segundo término, es menos i al cuadrado, y lo tengo que elevar a la i. Entonces empiezo. Cuando i vale 0, 3 tomados de a 0 me da 1. 3 menos 0 me da 3, x a la 3. I vale 0, 2 por 0, 0. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda un x cubo. Más, ahora cuando el i vale 2, el número combinatorio 3 tomados de a 2, por, eso me da 3. X, 3 menos 2 me da, 3 menos 1, perdón, me da 2. X al cuadrado. Menos y al cuadrado a la 1. Entonces me queda menos y al cuadrado. Más 3 tomados de a 2 me da 3, número combinatorio, por x, 3 menos 2, 1. Entonces me queda x a la 1, por menos y al cuadrado, todo elevado a la 2, elevado a la 2. Más el último, que es cuando i vale 3, 3 tomados de a 3 me da 1, x, 3 menos 3 me da 0, x a la 0 es 1, menos i al cuadrado al cubo. Ahora me dicen que desarrolle el polinomio elevado, un binomio elevado a la quinta. Entonces voy a poner la fórmula. Va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta 5, número combinatorio 5 tomados de ahí. El primer término vale menos 3x cuadrado. Lo elevo a la 5 menos i. El segundo término, que es i, lo elevo a la i. Tengo que desarrollar esto, van a ser 6 términos. Luego tenemos elevado a la 7, entonces va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta el 7, número combinatorio 7 tomados de ahí, por el primer término menos 3x al cuadrado, todo elevado a la 7 menos i, por el segundo término menos 2i elevado a la i. Cuidado, pongan entre paréntesis. Si ustedes no ponen entre paréntesis, estoy diciendo que esto sería un ¿qué? No pongo paréntesis, me queda menos 3x cuadrado a la 7 menos i más menos 2i. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Pongan los paréntesis porque los paréntesis me simplifican el tema de que tengo un producto. Bien. Ahora, en el ejercicio 10 me dice encontrar el término vigésimo en el desarrollo de. Entonces, el término vigésimo es el término 20. Como la suma empieza desde i igual a 0, empiezo a contar desde el 0 hasta el 20, tengo el término que sería cuando i vale 19. Ese sería el término 20. Entonces, el término h generalmente se lo pone como h menos i, menos 1. Entonces, en esta expresión tengo x cuadrado menos 3 y al cubo todo a la 31. Esta
escribo el binomio de Newton. Sumatoria, número combinatorio, 31 tomados de ahí, por el primer término es x cuadrado a la 31 menos y, por el segundo término, paréntesis, menos 3y cubo a la y. Entonces, en este caso que y vale 19, todo este término va a ser número combinatorio 31 tomados de a 19 por x al cuadrado elevado a la 31 menos 19 menos por menos 3y cubo elevado a la 19. Entonces ahora me queda 31 menos 19 me da 12. X al cuadrado elevado a la 12. Menos 3 elevado a la 19 y al cubo elevado a la 19. Entonces acá hay que recordar las propiedades de la potenciación. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces tendría que hacer número combinatorio 31 tomados de a 19. X, 2 por 12, 24. X elevado a la 24. Menos 3 elevado a la 19. Y 3 por 19, que me da 57. Entonces todo esto es el término. Cuando y vale 19, que es el término 20. ¿De acuerdo? Ahora me dice en el otro ejercicio, en el B, tengo el binomio x más un medio y a la cuarta elevado a la 42. Lo desarrollo es la sumatoria, desde igual 0 hasta 42, número combinatorio 42 tomados de ahí, de x, que es el primer término, a la 42 menos y, por el segundo término, que es un medio y a la cuarta elevado a la y. Ahora también me pide el término 20, es decir, cuando y vale 19. Entonces reemplazo. Va a ser 42 tomados de a 19, x 42 menos 19, por un medio elevado a la 19, por y a la cuarta elevado a la 19. Entonces desarrollo. Un medio a la 19 con el número combinatorio 42 tomados de a 19. Ahora tengo 42 menos 19 me da 23. X a la 23. El y está elevado a la 4 y todo eso a la 19. 4 por 19 me da 76. ¿De acuerdo? ¿Entendió bien el coeficiente, el término? Sí, profe. Sí, Ya profe. tenemos, bien, ahora en el ejercicio 11, en vez de pedirme todo el término, me pide el coeficiente del término del grado 45 en el desarrollo. Es decir, todo lo que me quedaría si yo tuviera z a la 45. El término es el número. Entonces, desarrollo este binomio que está elevado a la 20. Va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta 20. Número combinatorio 20 tomados de ahí. El primer término es z al cuadrado elevado a la 20 menos i. Por el segundo término es menos z al cubo elevado a la i. El término de grado 45 es el de la incógnita, o sea que aparece elevado z a la 45. Entonces, trabajo solo con lo que tiene z. Tengo z al cuadrado a la 20 menos i. Y tengo z al cubo a la i. Entonces esto es producto de potencias de igual base, es decir, 2 por elevado a la 20 menos i. Es 2 por 20, 40, 2 por menos i, 2i. Entonces me queda z a la 40 menos 2i. Por z, potencia de Profesora. potencia, sí. ¿Cree que le pueda hacer un poco de zoom a la hoja que se ve muy pequeño? Sí. ¿Ahí? Sí, mejor, gracias. Bien, no de nada. Entonces, cuando tengo
x al cuadrado y todo a la 12 menos i, aplico potencia de potencia, es decir, el producto de los exponentes. Hago 2 por 12 menos i. 2 por 12, 24, menos 2 por i, 2i. Acá tengo x a la menos 1, todo a la i. Entonces hago x menos 1 por i, menos i. Y ahora me queda producto de potencias de igual base. Me da la misma base y los exponentes se suman. Entonces me va a quedar 24 menos 2i menos i. Sumo lo que tiene i. Me queda 24 menos 2i menos 1i es menos 3i. Y quiero que este término, en el anterior, acá, este término que me queda z a la 40 más i, me da igual a z a la 45. Como las bases son iguales, lo que tiene que coincidir son las potencias. Entonces, 40 más i tiene que ser igual a 45. Despejo el valor de i. 45 menos 40 me dice que i vale 5. Entonces, el término sería cuando i vale 5. Entonces esto me queda el número combinatorio 20 tomados de a 5. Reemplazo acá. El i por 5. 20 tomados de a 5. Este era menos 1 a la 3 por i, y este es z a todo esto. Como ambos tienen z, lo único que me queda es el menos 1 elevado a la 40 a la quinta, por z a la 45. Resuelvo si quiero y si no lo dejo indicado. Menos 1 a la quinta es menos, a un número impar es menos 1, y el número combinatorio 20 tomados de a 5. Este es el término. El coeficiente sería solamente el que no tiene z a la 45. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me dice... ¿Dónde salió el menos 1? Porque tengo menos z al cubo. Y Menos z al cubo es menos 1 por z al cubo. Es menos 1 por z al cubo. Producto de potencias de igual base se elevan cada uno a la misma potencia. sí. Bien. Queda menos 1. Ahí lo multiplica porque es z por z. Si fuese distinto, Claro. x y no se podría hacer eso. No, por supuesto que no. No, no. Si son distintas las bases, no puedo operar. Lo mismo sucede en el ejercicio 12, que me dicen hallar el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Término independiente o término de grado 0. Tengo el desarrollo, x al cuadrado, menos 2 por x a la menos 1, todo a la 12. Aplico el binomio de Newton. La sumatoria desde i igual a 0 hasta el 12, número combinatorio 12 tomados de ahí. El primer término es x al cuadrado. A este lo elevo todo a la 12 menos i. Por el segundo término es menos 2x a la menos 1 elevado a la i. El término independiente es el término donde me aparece x a la 0. Entonces voy a trabajar con las x. Tengo x al cuadrado, todo elevado a la 12 menos i. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. 2 por 12 es 24, 2 por menos i, menos 2i. Entonces me queda x a la 24 menos 2i. Acá el menos 2 a la i lo dejo afuera porque no tiene x, y trabajo con x a la menos 1 todo a la i. Producto de potencias de igual base me queda menos 1 por i menos i. Entonces ahora me queda x a la algo por x a la algo. Producto de potencias donde la base es la misma. Me da la misma base, los exponentes se suman.
me queda 24 menos 2i menos i. Entonces, sumo i con i. 24 menos 2 menos 1 menos 3i. Igualo a x a la 0. Como las bases son iguales, los exponentes deben de ser iguales. 24 menos 3i debe ser igual a 0. Despejo. El 24 que está positivo pasa a negativo, y el menos 3 que está multiplicando pasa como menos 3 dividiendo. Entonces me queda menos 24 dividido menos, me queda menos menos me da más, 24 dividido 3 me da 8. Es decir, que el i vale 8. El término independiente. Por lo tanto, lo que hago es el coeficiente completo. Reemplazo el i por 8. 12 tomados de a 8 por, acá me quedó solamente el numerito menos 2, elevado a la i, menos 2 elevado a la 8. Y ese es el término independiente. ¿Por qué? Porque el x aparece elevado a la 0, y x a la 0 es 1. ¿Entendió? Sí, profe, esto sí. Sí, Bien. profe. Ahora, estos son más complicados porque hay que trabajarlos con las fórmulas. En el ejercicio 13 me dice que determine el valor de n en cada una de las siguientes ecuaciones. ¿Por qué ecuaciones? Porque tengo igualdades. Yo tengo que buscar el valor de n, tal que en el primero tengo 2 por número combinatorio n tomados de a 5, tiene que ser igual a 3 por número combinatorio n tomados de a 3. Entonces, copié el ejercicio y ahora voy a desarrollar el número combinatorio. 2 por número combinatorio de n tomados de a 5. Es n arriba, 5 abajo. Es el factorial de n sobre el factorial de 5 sobre n menos 5 factorial. Igual. 3 por, ahora tengo que desarrollar el número combinatorio n tomados de a 3. Es el factorial del de arriba, n factorial. El factorial del de abajo, 3 factorial, n menos 3, todo factorial. Entonces, ¿qué sucede con estas igualdades? Fíjense, yo tengo n factorial multiplicando, lo cancelo. Y ahora analizo. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Quién es más grande? ¿El n menos 5 o el n menos 3? El mayor. El más grande es el n menos 3. Entonces, n menos 3 factorial lo voy a pasar multiplicando. Y me va a quedar 2 por n menos 3 factorial sobre 5 factorial por n menos 5 factorial. Igual a 3 sobre 3 factorial, que era lo que me queda del otro lado. Ahora voy a desarrollar el n menos 3, que es el más grande, hasta llegar al n menos 5. Entonces tengo n menos 3, le resto 1, n menos 3 menos 1 es n menos 4, le resto 1, n menos 4 menos 1 es n menos 5 y le pongo el factorial, así puedo simplificar con el factorial de abajo. Ahora, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y este 5 factorial que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, del otro miembro me queda 3 sobre 3 factorial, el 3 del numerador por 5 factorial, el 3 factorial por el 2. Y ahora resuelvo, cancelo n menos 5 factorial con n menos 5 factorial. Y acá nuevamente, ¿cuál es más grande, el 5 o el 3? 5, desarrollo el 5 hasta llegar hasta el 3 factorial. Me queda 3. El 5 le resto 1 es 4, le resto 1 es 3. Le pongo el factorial. Sobre 2 por 3 factorial. 3 factorial con 3 factorial se cancelan. 3 por 5 por 4 es lo mismo que 3 por 5 por 2. Simplifico el 4 con el 2. Y esto me da 30. Entonces me queda n menos 3 por n menos 4 igual a 30. N menos 3 y n menos 4 es el producto de dos números consecutivos.
el producto de dos números consecutivos que me dé 30 es 5 por 6. 5 por 6 me da 30. El más grande es el 6. ¿Cuál es el más grande? ¿El n-3 o el n-4? n-3. Entonces igualo el n-3 a 6. Despejo el 3 que está sumando, restando pasa sumando, 6 más 3 es 9. O sea que el n que cumple con esta igualdad es el 9. Si quiero hacerlo con el más chico, n-4 es igual a 5, despejo, el n es igual a 5 más 4, me da 9. O sea que despeje del primero o del segundo, el resultado va a ser el mismo. ¿Entendió? Hay que manejar bien las definiciones. Sí. Profe, Sí. en el tercer paso sería, ahí cuando es n-3 por n-4 por n-5 factorial. ¿Es Sí. porque usaste alguna fórmula o de dónde salió el No, n-4? porque yo tengo n-3 4 factorial. n-3 factorial es el n, le voy restando 1 hasta llegar al 1. 5 factorial a que es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 Sí. factorial lo puedo escribir como 5 por 4 factorial. Sí, Lo sí. puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial. Entonces siempre elijo el más grande para desarrollar, llegar al más chico y poder cancelar. El 5, eso es lo que descompusiste, ¿no? El 5 factorial descompusiste en eso. No, El 5 menos 3. n-3 factorial es n-3. n-3 menos 1 es n-4. Como el n-4 no es el que me figura en el denominador, le sigo restando 1. n-4 menos 1 es n-5. Como me aparece en el denominador, le pongo el factorial y no sigo desarrollando. Y con eso podemos simplificar. Claro, el n-5 factorial con el n-5 factorial. Del otro Ahí ya lo lado. encontré. No veía dónde pusiste 5 factorial y lo pasaste al otro lado. Recién lo vi. ¿Sí? Con el 2 también. El 2 está Sí. multiplicando, pasa dividiendo. Listo, profe, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bien. Ahora tenemos otra forma de resolverlo, sería, por ejemplo, en vez de resolver como que el producto de dos números consecutivos es igual a 30, aplicar distributiva. Entonces me queda n por n, n cuadrado, n por menos 4, menos 4n, menos 3 por n, menos 3 por n, menos 3 por menos 4, más 12. Entonces me quedaría n cuadrado menos 7n, y acá me quedaba más 12, el 30 que está sumando pasa restando y me queda menos 18 y lo igualo a 0. Para sacar las raíces de esta ecuación usamos Bhaskara. Cuando usamos Bhaskara las soluciones son dos. Me queda que n es igual a 9 o n es igual a menos 1. ¿Qué sucede? ¿Puedo tomar un número negativo? No. Entonces este menos 1 se descarta. Entonces el único que me sirve es el n igual a 9. Estas son las dos formas de resolver este ejercicio. Bien. En el inciso B las cosas cambian. ¿Por qué cambian? Porque no tengo combinatoria en los dos. Tengo B, 5 variaciones de n tomados de A3 igual a 2 por, y nuevamente, combinaciones de n tomados de A4. Entonces, el 5 queda fuera. Las variaciones de n tomados de A3 es el factorial de n y n menos 3 todo factorial. Igual, 2. Las combinaciones de n tomados de A4 es n factorial sobre 4 factorial por paréntesis n menos 4 factorial. En esta igualdad tengo n factorial en el numerador, con n factorial en el numerador se cancela. Y ahora analizo, ¿cuál es más grande, n menos 3 o n menos 4?
n-3 es el más grande. Entonces, me queda 5 de este lado. El 4 factorial que está dividiendo pasa multiplicando. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, del primer término me queda 5 por 4 factorial dividido 2. Igual. n-3 del denominador pasa acá arriba. Me queda n-3 factorial sobre n-4 factorial. Y ahora nuevamente. 4 factorial lo voy a descomponer. Es 4 por 3 por 2 sobre el 2. Entonces acá ya puedo cancelar y me queda 5 por 4 por 3 que me da 60. Del otro lado, desarrollo el factorial más grande, el n-3. Es n-3. Al n-3 le resto 1 y me queda n-4, coincide con el factorial de abajo. Hasta el desarrollo le pongo factorial, sobre n-4 factorial. Cancelo, me queda que 60 es igual a n-3. Despejo, el 3 que está restando pasa sumando. N es igual a 60 más 3, n es igual a 63. ¿Entendió? Bien. Y en el inciso C me dice, n más 2 factorial sobre n factorial es igual a 56. Yo tengo que calcular el n. Entre n más 2 y n, más grande es n más 2. Entonces desarrollo el n más 2 factorial. Va a ser n más 2 menos 1, n más 2 menos 1 es n más 1. Sigo. N más 1 menos 1 me queda n factorial sobre n factorial igual a 56. Cancelo n factorial con n factorial. N más 1 y n más 2 es el producto de dos números consecutivos. Dos números consecutivos cuyo producto me dé 56 es 7 por 8. ¿Cuál es el más grande? El n más 2. Entonces n más 2 va a ser igual a 8. Si yo despejo, me queda que n es 8 menos 2, que me queda 6. Si utilizo el otro, n más 1, que es el más chico, igual a 7, cuando despejo me queda que n es igual a 7 menos 1, que me da 6. O sea que el n me da 6. Otra forma de resolverlo hubiera sido aplicar propiedad distributiva, igualar a 0, cuidado, este 56, que está positivo pasa a negativo, y aplicar Bhaskara. Y les va a quedar un resultado positivo, que va a ser el 6, y un resultado negativo, que no puede ser. Ahora, estos son ejercicios de parciales. Me dice, un club de 15 socios, de los cuales 10 son mujeres. Elegir el representante legal, el encargado de relaciones barriales y el tesorero. Tengo que elegir 3 cargos. Representante legal, el encargado de las relaciones barriales y el tesorero. En el inciso A, me dice, una mujer es encargada de relaciones barriales. El segundo cargo. De estas, yo sé que hay 10 mujeres. Cualquiera de las 10 puede ocupar el cargo. Por sacar de esas 10, ¿cuántas me quedan? 9 sin cargo. 9 más los 5 que no tenían cargo son 14. Cualquiera de los 14 puede ser representante legal y cualquiera de los que me quedan, que son 13, puede ser el tesorero. 10 por 14 por 13. Ahora me dice, 16 socios, de los cuales 9 son mujeres. Entonces, tengo que elegir. Un hombre es representante legal. Entonces tengo 16 socios, 9 son mujeres, o sea que tengo 7 hombres. De esos 7, cualquiera puede ser el representante legal. Entonces me queda uno menos. Son 6 hombres y 9 mujeres. 6 más 9 me da 15. 15 en total pueden ser, ocupar el segundo cargo de representante legal, no, de barrial,
representante encargado de relaciones barriales, y uno menos puede ser el tesorero. Luego me dice, en el inciso A, grupos de 6 personas y el socio 6 no está. Entonces tengo todos los números menos el 6. Tenía 16 menos el 6, quiere decir que tengo 15 números. De esos 15 números tengo que tomar grupos de 6. Entonces es el número combinatorio 15 tomados de a 6. Y cuando lo hacemos en la calculadora me da 5005. Ahora al revés, en el 2 me dice, en la que las encargadas de relaciones barriales debe ser mujer, y además 3 de los hombres no pueden participar ya que se encuentran de viaje. Entonces yo ahora tengo, del total que eran 15, no, el total que eran 16, hay 9 mujeres. De las 9 mujeres, cualquiera puede ser de relaciones barriales. O sea que tengo 9 para el primer cargo. Tengo 9, saqué 1, me quedan 8. Pero de los que me quedan acá, que son 6, porque son, no, 7. De 16 socios me quedan 7 mujeres, 7 hombres. De los 7 le tengo que sacar 3 que se fueron de viaje. 7 menos 3 me quedan 4. Entonces, a las 9 mujeres me quedaban 8, esas 8 le sumo 4 hombres, me quedan 12. Entonces acá puedo tomar 9 por 12 por 11. Elegido 1, me queda esto. O bien, número combinatorio de 9 tomados de a 1 por 12 tomados de a 2. Les da exactamente el mismo numerito. ¿Entendió? Profe, ahí no sería 11 por 10, porque hay una mujer que ya está en el puesto está. y no puede volver a De las ocuparla. 9 mujeres, ¿cuántas tengo entonces? 8. Tengo una que ya ocupó el cargo. 8 Ah, 8 más más 7, 4. 8 más 4 porque hay 3 hombres que se fueron de viaje. Ah, bien. No, perdón, Entonces profe. acá podríamos poner así. 7, a ver si ponemos así. 7 menos 4 igual 3. Ahí está. Así queda mejor. Estos 4 son los que se fueron de viaje, ¿no? No, 3, No, perdón. 7 menos 3, era 3, o sea, acá me quedan 4. 4, ahí está. ¿Sí? ¿Entendió? sí, ahí quedaría de las 8 mujeres más 4 hombres, entonces puede elegir 12 para el segundo lugar. Claro, 12. Y luego de ubicado 1, me quedan 11 sin cargo, que puedan Claro. ocupar Ahí, cualquiera de ellos. Bien. perfecto. Bueno, hasta acá todo lo que tenemos, incluso yo les hice los adicionales para practicar. Bien. Entonces, ahora, terminada la práctica de combinatoria, tenemos que empezar con el tema de los números complejos. Entonces, a ver si yo acá puedo agrandar más, vista, más. Bien. Bueno, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de trigonometría para trabajar con los números complejos? Entonces, vamos a, en vez de este voy a poner el otro. Esperen, que voy a cambiar. Vamos a empezar con el otro práctico, donde tenemos las formas de los números complejos. A ver. Bien. Ahí está. Bien. Entonces, compartir. Bien. Los números complejos son los números
en los cuales un número elevado al cuadrado me da negativo. Esa es la condición, es decir, los números complejos son aquellos donde si yo tengo el i, que es un número complejo, lo elevo al cuadrado, este me da un número negativo. Esa es la novedad, ¿sí?, de los números complejos. Ahora ya sé que hay un número que elevándolo al cuadrado me da un número negativo, que es el número i. Bien. Los complejos se pueden presentar en forma binómica, en forma trigonométrica o en forma polar. La forma binómica dice 2, es decir, tiene dos elementos. De la forma, los números complejos se abrevian con C y doble rayita, y se los simboliza con el número Z. Z, este complejo, es de la forma A más B por I. Fíjense, tengo dos letras, B por I. A es lo que llamamos la parte real del complejo, re de Z, y se lo grafica en el eje de las X. El B es la parte imaginaria, por eso aparece con el I, y la parte imaginaria se abrevia IMA o IMAG con una G de Z, y es el B. Y se grafica en el eje de las Y. ¿Qué sucede ahora con la forma trigonométrica? Como aparece la forma trigonométrica, tienen que aparecer las funciones trigonométricas. Entonces, el Z se escribe como ρ, entre paréntesis, coseno de alfa, más i seno de alfa. El ρ es el módulo de Z, es decir, ρ es la distancia del complejo al origen, y alfa es el ángulo de inclinación, es el ángulo que forma el complejo con el eje de las X, medido en sentido positivo, es decir, desde el eje de las X hacia arriba. La forma polar se escribe como Z igual a ρ sub alfa, donde el alfa es el ángulo de inclinación, pero a diferencia de la forma trigonométrica, que lo puedo medir en grados centígrados, acá el alfa se mide en pi radianes. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Nos piden en el primer ejercicio que resolvamos suma y restas de números complejos en forma binómica. La suma en forma binómica o la resta en forma binómica se suma la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Y la resta pasa lo mismo, nada más que cambiando los signos. Entonces, yo acá tengo en el inciso A el complejo menos 2 más 3i, y le tengo que restar el complejo 2 menos 4i. Saco este paréntesis que está precedido por signo menos, cambian los signos de adentro. Menos 2 más 3i, menos 2, menos menos más 4i. Sumo lo que no tiene i con lo que no tiene i. Menos 2, y lo que tiene i más 3i más 4i. Entonces esto me queda menos 2 me da menos 4. Más 3 más 4 me da más 7i. Este es mi complejo resultante. La parte real de este complejo vale menos 4, la parte imaginaria de este complejo vale 7. Bien, en el inciso B me dan producto de complejos. Entonces, cuando yo tengo dos complejos y los tengo que multiplicar, aplico propiedad distributiva. Es decir, el primero por este, el primero por este, el segundo por este, el segundo por este. Es decir, haría propiedad distributiva y luego, cuidado, cuando me queda el i al cuadrado, lo reemplazaría por su valor, que sería el menos 1. Bien, entonces, tengo el complejo que tiene 1/3 menos i, y lo tengo que multiplicar por el complejo que tiene menos 1 menos 5i. Multiplico 1/3 por menos 1, 1/3 por menos 1. 1/3 por menos 5i, 1/3 por menos 5i. Menos i por menos 1.
menos i por menos 5i. Resuelvo. 1/3 por menos 1 me queda menos 1/3. 1/3 por menos 5i me queda más por menos menos. 1/3 por 5 me queda 5/3 por i. Ahora me queda menos i menos 1. Menos por menos me da más i. Y ahora me queda menos i por menos 5i, menos por menos me da más, 5i cuadrado. Entonces ahora voy a sumar lo que no tiene i con lo que no tiene i, y el i al cuadrado lo reemplazo por menos 1. Entonces me queda menos 1/3 menos 5/3 de i, más i menos 5. El que no tiene i es el menos 1/3 con el menos 5. El que tiene i es menos 5/3 más 1. Entonces, menos 1/3 menos 5 me queda menos 16/3. Menos 5/3 más 1 me queda menos 2/3 de i. La parte real vale menos 16/3, la parte imaginaria vale menos 2/3. Fíjense que en la parte imaginaria no le pongo el i, cuidado con eso. Bien, ahora tenemos cociente tenemos en el numerador un producto y en el denominador otro complejo. Entonces esto es cociente de complejos. Primero resuelvo el numerador, que es un producto. Aplico propiedad distributiva. 5 por 1, 5. 5 por i, 5i. Menos 3i por 1, menos 3i. Menos 3i por i, menos 3i cuadrado. En el denominador saco los paréntesis. Me queda 1 menos i más 3i. Resuelvo el numerador. El i al cuadrado vale menos 1. Con el menos se me hace más 3. Entonces me queda 5 más 3, 5i menos 3i. Voy al denominador. Tengo el 1 menos i más 3i, me queda más 2i. En el numerador, 5 más 3 me queda 8. 5i menos 3i me queda más 2i. Denominador, 1 más 2i. Ahora, ¿cómo se hace el cociente de los complejos? Se multiplica numerador y denominador, es decir, arriba y abajo, por el mismo complejo del denominador, lo que se llama conjugado, es decir, se le cambia el signo a la parte imaginaria. Este complejo vale 1 más 2i. El conjugado es 1 menos 2i. Multiplico y divido para no cambiar la expresión. Y ahora, producto en el numerador, producto en el denominador. Aplico distributiva. 8 por 1, 8. 8 por menos 2i me queda más por menos menos. 8 por 2, 16i. Más 2i por 1, más 2i. Más 2i por menos 2i, más por menos menos, 2 por 2, 4, y por i cuadrado. Voy al denominador. 1 por 1, 1. 1 por menos 2i, menos 2i. Más 2i por 1, más 2i. El más 2i con el menos 2i se cancela. Y me queda más 2i por menos 2i, más por menos menos, 2 por 2, 4 y cuadrado. Entonces me queda 4 cuadrado. Resuelvo los i cuadrados, los cambio por menos 1. Me queda 8, menos menos, me queda más 4. La parte imaginaria, menos 16i más 2i. Voy abajo, 1 menos 4. 4 por menos 1 es más 4. Entonces me queda 8 más 4, 12, menos 16 más 2 menos 14i, sobre 1 más 4 es 5. Este numerito expresado así
no es un número complejo, lo tengo que poder separar, parte real, parte imaginaria. La parte real va a ser el 12 dividido 5 menos 14i dividido 5. Entonces, la parte real va a ser 12 quintos, la parte imaginaria menos 14 quintos. ¿De acuerdo? Y acá les puse, en el cociente se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador. El conjugado es el complejo que resulta de cambiarle el signo a la parte imaginaria y se anota z raya. Entonces, si yo tengo que z vale a menos bi, el conjugado, me queda a, la misma parte real, pero la parte imaginaria le cambio el signo. En vez de menos le pongo más bi. Bien. En el inciso D, yo tengo un cociente de complejos i sobre 1 menos i, y a este cociente le resto este otro cociente, 2 sobre i por i menos 1. Entonces, primero voy a resolver este cociente. El denominador es 1 menos i, el conjugado es 1 más i. Entonces multiplico y divido por el conjugado. Menos 2 sobre, acá tengo un producto de complejos, aplico distributiva, i por i cuadrado menos i. El i cuadrado vale menos 1. Entonces esto me queda. Resuelvo esta fracción. Me queda i por 1, i, más i por i cuadrado. Voy al denominador. 1 por 1, 1. 1 por i más una i. Menos i por 1 menos una i. Se cancela y me queda menos i más i, me queda menos i cuadrado. Denominador, me queda 1 menos i cuadrado. Bien. En la otra fracción lo resuelvo. Me queda 2 sobre i cuadrado vale menos 1 menos i. Multiplico por el conjugado. Va a ser menos 1 más i. Numerador, denominador. Resuelvo. La primera fracción me queda i por 1i, i por más i me queda más i cuadrado. El denominador, el i cuadrado vale menos 1, con el menos se me hace más. 1 más 1. Voy acá arriba, multiplico el 2 por menos 1 más i. Y el denominador me queda menos 1 por menos 1 me queda más 1. Menos 1 por i menos una i. Menos i por menos 1 más una i. Se cancela. Menos i con más i me queda menos i cuadrado. Resuelvo. El i cuadrado lo reemplazo por menos 1. El numerador me queda i menos 1 sobre 1 más 1, 2. Menos, resuelvo, menos 2 más 2i, denominador, menos 1 al cuadrado es 1, menos el i cuadrado es menos 1, menos 1 me queda más 1, 1 más 1 me da 2, entonces me queda 1 menos i sobre 2 menos 2 más 2i sobre 2. Ambos tienen el mismo denominador. Lo puedo poner todo sobre una misma línea divisoria y esto me va a quedar 1 menos i menos paréntesis menos 2 más 2i. Saco el paréntesis y esto me queda. Menos con menos me va a dar más. Menos con más me va a dar menos 2i. Ahora resuelvo. Esto me queda i menos 1 menos menos más 2 menos 2i. Resuelvo lo que no tiene i. Menos 1 más 2 me queda más 1. Lo que tiene i. Y menos 2i me queda menos 1i.
sobre el denominador que es 2. Separo, la parte real es 1 dividido 2, menos la parte imaginaria es 1 dividido 2 por i. La parte real vale 1/2 positivo, la parte imaginaria menos 1/2. ¿De acuerdo? ¿Entendió hasta ahí? ¿Sí? Bien. En el ejercicio 2 nos piden que calculemos el valor de una letra al que mi complejo z, que en este caso está dado como un cociente de complejos, tenga la parte real igual a la parte imaginaria. Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver el cociente de complejos que es mi z. Entonces tengo k más 2i sobre 4 menos 3i. Cociente multiplico por el conjugado del denominador. El conjugado va a ser 4 más 3i sobre 4 más 3i. Aplico distributiva. K por 4, 4k. K por 3i, 4 por k por i. 2i por 4 me queda 2 por 4, 8i. 2i por más 3i me queda más 2 por 3, 6 i cuadrado. Le cambio el signo, me queda menos 6. Voy al denominador. 4 por 4, 16. Los del medio se me cancelan, me queda menos 3i por más 3i, me queda menos 3 por 3, 9i cuadrado. El i cuadrado vale menos 1, me cambia el signo, me queda 16 más 9. Resuelvo. Lo que no tiene i es 4k menos 6. Lo que tiene i es 3k por i más 8i sobre 25. Entonces tengo que separar. 4k menos 6 sobre 25 es la parte real. La parte imaginaria va a ser 3 por k más 8 sobre 25. ¿Qué me pedían? Que estas partes reales e imaginarias fueran iguales. Entonces voy a igualar. 4k menos 6 sobre 25 igual a 3k más 8 sobre 25. Los dos tienen el mismo denominador, lo cancelo y me queda 4k menos 6 igual a 3k más 8. Paso todas las k para un lado, 4k menos 3k es igual a 8 más 6. 4k menos 3k es 1k, 8 más 6, 14. Entonces me queda que k tiene que ser igual a 14. ¿Sí? Esta es una de las maneras de resolver. Otra manera de resolver, en este caso, sería, después que acá multiplican, agrupar, acá podrían poner un paréntesis, acá otro paréntesis, sacar el i factor común, y va a quedar exactamente lo mismo. Ahora, en el inciso B me siguen pidiendo el valor de k, pero ahora la condición es distinta. Me dice que la parte imaginaria de este complejo debe valer 0. Entonces, nuevamente, mi complejo es un cociente de complejos. Tengo un complejo en el numerador, un complejo en el denominador. El denominador es 1 menos k por i. Multiplico numerador y denominador por el conjugado, es decir, por 1 más k por i sobre 1 más k por i. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a aplicar distributiva. 2 por 1, 2. 2 por k por i más 2k por i. Menos 1 más k por i. Por 1 me queda menos 1 más k por i. Menos 1 más k por i por k por i menos por más menos 1 más k por k i por i cuadrado. Entonces este menos, ahora después en el próximo caso lo cambio. Voy al denominador, me queda 1 al denominador menos por más menos ki por ki me queda k por k, k al cuadrado, i por i cuadrado. Al cuadrado y al cuadrado. Ahora reemplazo.
los i al cuadrado por menos 1. Y agrupo. Este i cuadrado vale menos 1. Con el menos se me hace más. Entonces acá me queda 2 más 1 más k por k. Este me queda más 2k por i, y este me queda menos 1 más k por i. Sobre, en el denominador, este i cuadrado vale menos 1, con el menos se me hace más. Me queda 1 más k al cuadrado. Separo ahora todo lo que no tiene i. 2 más 1 más k, todo por k, sobre 1 más k al cuadrado. Lo que tiene i, 2 por k menos 1 más k, sobre 1 más k al cuadrado, todo multiplicado por i. La parte real de este complejo va a ser 2 más k al cuadrado sobre 1 más k al cuadrado. La parte imaginaria, 2k menos 1 menos k sobre 1 más k al cuadrado. Quiero que la parte imaginaria, en este caso es 2k menos k, es 1k menos 1 sobre 1 más k al cuadrado sea igual a 0. Para que un cociente me dé 0, el numerador k menos 1 tiene que valer 0. Por lo tanto, k tiene que ser igual a 1 para poder desarrollar. En el inciso C me piden que mi z, en este caso me lo dan como producto de complejos, tiene que ser el valor de este k y de este k, que sea el mismo, que la parte real de este complejo me dé 0. Como tengo producto, aplico propiedad distributiva, es decir, 1 menos k por i por 2k menos 3i. Hago 1 por 2k, 2k. 1 por menos 3i, menos 3i. Menos k por i por 2k me queda menos 2k por k al cuadrado por i. Menos k por i por menos 3i, menos por menos me da más, 3k i por i cuadrado. Reemplazo el i cuadrado por menos 1. Me queda 2k menos 3i menos 2k cuadrado por i menos 3k. Y ahora sí, agrupo todo lo que no tiene i. 2k menos 3k, la parte real. La parte imaginaria, menos 3i menos 2k por i, al cuadrado por i. 2k menos 3k es menos k. La parte imaginaria va a ser menos 3 menos 2k al cuadrado multiplicado por i. La parte imaginaria, la parte real, es menos k. Para que menos k sea igual a 0, el que tiene que ser 0 es el k. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Bien. Estas propiedades que tenemos acá se demuestran en general. Entonces, podemos hacer hasta el ejercicio 4. Bien, vamos a hacer el ejercicio 3, que nos dice demostrar que la suma de un conjugado, es decir, z más w, la suma de un conjugado, es el conjugado de la suma, es decir, z conjugado más w conjugado. Al z lo voy a llamar, como es un complejo, a más bi. Al w, otro complejo, c más di. Con a, b, c y d, números reales. Entonces, z conjugado más w conjugado. Z conjugado es el conjugado de a más bi. Es decir, le cambio el signo a la parte imaginaria. Esto me va a quedar a menos bi. Más w conjugado es el conjugado de z más di. La parte real sigue siendo c. La parte imaginaria le cambio el signo, va a ser menos d por i. Y ahora, como tengo una suma, voy a sacar el paréntesis. Esto me queda a menos bi más c menos di. Agrupo la parte real
A más C, la parte imaginaria, menos B menos D por I. Entonces hago A más C menos, lo dejo afuera, B más D todo por I. Y esto no es otra cosa que A más C, la suma de las partes reales. B más D, la suma de las partes imaginarias, pero cambiadas de signo. Entonces esto es A más C más B más D por I, todo conjugado. A más B por I, conjugado, me queda A menos B por I, y C menos D por I es lo mismo que Z conjugado más W, todo conjugado. ¿Sí? Esto es fácil. Ahora, tengo en el inciso B un número complejo más su conjugado. Y tengo que probar que esto me da un número real. Es decir, las I tienen que desaparecer. Las partes imaginarias se tienen que anular. Nuevamente, tomo Z como A más BI, con A y B, números reales. Hago Z, A más BI, más Z conjugado es A más BI conjugado. Es A más BI, el conjugado va a ser A menos BI. Sumo A más BI más A menos BI, más BI menos BI se cancela. Y esto me queda A más A, que es 2 veces A. Efectivamente me queda un número que no tiene parte imaginaria porque las I se anulan. Efectivamente esto me da 2A, que es un número real. Ahora me dice que si yo en vez de sumarlo, como dice acá, a un complejo y su conjugado, los resto, esto me va a dar un número imaginario puro, es decir, va a tener I solamente, la parte real se va a anular. Entonces tengo que Z vale A más BI, con A y B que pertenecen a los reales. Z vale A más BI menos Z conjugado, es A más BI conjugado. El conjugado es A menos BI. Cuando saco el paréntesis precedido por signo menos, los signos de adentro cambian. Me queda A más BI menos A menos menos más BI. Ahora se cancelan las A y me queda 2 veces B por I. Me queda solo un número imaginario que lo llamamos puro. Ahora me dice que Z menos Z conjugado sobre el número I, entonces yo tengo Z menos Z conjugado. A este numerito que me quedaba 2b por i, lo divido por 2 y me queda 2 veces, perdón, lo divido por i y me queda 2 veces la parte imaginaria. Entonces, sabemos que z menos z conjugado me da 2b por i. Z menos z conjugado lo divido por i. Entonces, 2b por i sobre i, simplifico el i con el i, me queda 2b. Esto es 2 veces la que la parte imaginaria de z. ¿Sí? Este del módulo lo vamos a ver después, cuando veamos de pasar de forma trigonométrica a forma polar. ¿Mm? Bien. Entonces, hasta acá. Bien. Acá. Clase. Bien. Y ahora vamos a adelantar un poquito con esto que yo les decía de pasar los números complejos a forma polar. Entonces, acá. La parte de trigonometría, que esto lo han visto en el secundario, pero bueno, hay que repasarlo porque si no es difícil para poder trabajarlo. Entonces, bien. Entonces, esto lo vamos a explicar. Bien. Vamos a volver de nuevo a compartir.
Entonces, cuando trabajamos con los complejos, la parte de trigonometría se trabaja con una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Esa circunferencia se llama circunferencia trigonométrica. Entonces la tenemos graficada acá. Se traza un ángulo cualquiera sobre esta circunferencia, desde el origen hasta allá. Siempre cualquier ángulo que yo trace va a cortar la circunferencia en un punto. Ese punto se proyecta en forma perpendicular, o como se dice, ortogonal, sobre el eje de las X. Y entonces acá siempre voy a tener un triángulo rectángulo, porque este ángulo es de 90. ¿Cuál es la ventaja? Que como esta circunferencia tiene radio 1, este es el radio, quiere decir que si yo me paro en el ángulo de 90, el lado opuesto de la hipotenusa va a coincidir con el radio, que vale 1. Entonces, siempre en un triángulo rectángulo, en una circunferencia trigonométrica, la hipotenusa vale 1. Bien, y ahora se define en este triángulo rectángulo las funciones trigonométricas. Se define el seno del ángulo, siempre el ángulo es el que forma X con el complejo, es decir, este en sentido positivo, este es alfa, entonces voy a decir el seno de alfa, o se abrevia sen de alfa. Voy a definir el coseno de alfa, que se abrevia cos de alfa, y voy a definir la tangente de alfa, que se abrevia g de alfa, como las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Yo me paro en el ángulo alfa. Digo, el seno es el cateto opuesto, segmento, sobre la hipotenusa. Ya dije que la hipotenusa vale 1. Entonces, el cateto opuesto, este segmento lo mido sobre el eje de la Y, dividido 1, me va a quedar un número sobre el eje de la Y. Y de acá surge que el seno del ángulo se mide sobre el eje de la Y. Y yo mido sobre el eje de la Y, fíjense, el seno en el primer y segundo cuadrante es positivo, en el tercero y en el cuarto es negativo. Bien, voy a pasar a medir el coseno. El coseno del ángulo alfa se define como cateto adyacente, fíjense que este es mi ángulo alfa. Esta es la hipotenusa, así que el cateto adyacente es este. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, al ser este, se mide sobre el eje de las X. Es X sobre hipotenusa, que vale 1, es X. Entonces, el coseno del ángulo se mide sobre el eje de las X. Fíjense, el eje de las X en el primero y en el cuarto cuadrante es positivo, en el segundo y en el tercer cuadrante es negativo. Y se define la tangente como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Es decir, y sobre X. Bien. Ahora, los ángulos se miden en sentido positivo, es decir, desde 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. En grados. O bien, en radianes diría 0 pi, pi sobre 2, pi 3 medios de pi, 2 pi. Entonces tenemos todas las equivalencias entre el sistema sexagesimal, que es el de grados, y el sistema radial, que es el de pi. Entonces, vamos a trabajar con los ángulos principales del primer cuadrante solamente, con el ángulo de 0 grado, con el ángulo de 45, con el de 30, con el de 60 y con el de 90. Entonces, fíjense, tengo el ángulo de 0 grados, es este que figura acá. Este ángulo lo proyecto, y ¿qué sucede? Corta la circunferencia en este punto y me queda este segmento que tengo acá. Entonces, el seno de 0 grados lo medía sobre el eje de la Y. Este segmento en el eje de la Y vale 0. Mientras que el coseno, que se medía en el eje de las X, este
segmento en el eje de las X vale lo máximo, que es 1. Bien, la tangente es el seno sobre el coseno. Es 0 sobre 1 vale 0. Bien. Ahora, trabajo con el ángulo de 90. Corto la circunferencia en este punto, proyecto este punto sobre el eje de las X. Este segmento en el eje de las Y vale 1, mientras que en el eje de las X vale 0. Es decir, el seno vale 1 y el coseno vale 0. Cuando yo hago la tangente, ¿puedo hacer la división por 0? No. Entonces la tangente de 90 no existe. Bien. Y ahora vamos a ver los ángulos que nos interesan, que son el ángulo de 45 grados, que es la mitad de 90, es decir, pi sobre 4, porque pi sobre 2 es 90, y vamos a ver el ángulo de 60 y de 30. Si este ángulo vale 45, este vale 90, yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Por lo tanto, este tiene que valer 45. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales, tiene dos lados iguales. El lado opuesto al de 90 es la hipotenusa, no puede ser igual a ninguno, o sea que X va a tener que ser igual a Y. Entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente, aplico Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que es 1, vale X al cuadrado más Y al cuadrado, pero yo dije que X es igual a Y. Entonces me queda que 1 va a ser igual a X cuadrado más X cuadrado, y esto me da 2X cuadrado. Voy a despejar el valor de X. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y esto me queda un medio de X cuadrado. Entonces despejo el cuadrado y me queda raíz cuadrada de un medio, o lo que es lo mismo, 1 sobre raíz de 2. El X es igual al Y. Entonces, el seno y el coseno de 45 grados valen raíz de 1 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2. Como el seno es igual al coseno, la tangente de 45 vale 1. Y por último, cuando yo tengo un ángulo de 30, fíjense, este vale 30, este vale 90, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 60. Entonces, cuando yo me paro en el ángulo de 30, el coseno va a ser el X sobre 1, o sea que va a ser X. Cuando me paro en el ángulo de 30, el seno va a ser Y sobre 1. Ahora, me paro sobre el ángulo de 60. Camino, el cateto opuesto es X. Por lo tanto, el seno de 60 es X. El coseno de 60 es el cateto adyacente, es Y. Es decir, que cuando los ángulos suman 90 grados, eran ángulos consecutivos, ¿qué sucede? El coseno y el seno se intercambian los valores. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que en el ángulo de 30, el X es raíz de 3 por Y, la proyección del número irracional. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que cuando tengo 0, el seno vale 0, el coseno vale 1, la tangente vale 0. Cuando tengo 30, ¿qué sucede? Cuando tengo 45, valen iguales el seno y el coseno, la tangente vale 1. Cuando tengo el de 30 grados, ¿qué sucede? El seno vale un medio, el coseno vale raíz de 3 sobre 2, el cociente me da 1 sobre raíz de 3, o lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 3. Cuando tengo el de 60, ¿qué sucede? El coseno de 30 va a ser igual al seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30 va a ser igual al coseno de 60, que es un medio. Cuando hago el cociente me da raíz de 3. Cuando me fijé en el de 90, ¿qué sucedía? El eje de las Y, que era el seno, valía 1, el eje de las X valía 0, y la tangente no existe. Este
este cuadrito hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a hacer y lo vamos a tener al lado para poder resolver. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Para qué nos sirve? Para lo siguiente. Miramos la parte real y la parte imaginaria sin el signo. Si la parte real y la parte imaginaria sin el signo del número complejo son iguales, entonces el ángulo es de 45. Si la parte real, x, es raíz de 3 por la parte imaginaria, el ángulo es de 30 grados o pi sobre 6. Si la parte imaginaria es más grande en raíz de 3 por la parte real, el ángulo es de 60 grados. Estos son los ángulos del primer cuadrante. Entonces lo que hacemos es lo que se llama reducción de cuadrante. Si yo llamo alfa al ángulo del primer cuadrante, es decir, a esto que estuve resolviendo, y beta al ángulo de otro cuadrante, por ejemplo, tengo un ángulo del segundo cuadrante, cuando yo lo proyecto me da este ángulo que tengo acá. Es decir, beta vale 180 menos alfa. ¿Qué sucede cuando yo tengo un ángulo del tercer cuadrante? Este ángulo que tengo acá es el del primer cuadrante, entonces va a ser 180 más alfa, o lo que es lo mismo pi más alfa. Cuando tengo un ángulo en el cuarto cuadrante, yo tengo un ángulo acá, la proyección es esta, va a ser 360 menos alfa, o lo que es lo mismo 2pi menos alfa. Entonces yo graficando puedo saber en qué cuadrante estoy. ¿De acuerdo? Bien. Listo por hoy. Bien. Entonces, todo esto para ver después cómo hacemos para pasar un complejo de forma binómica a forma polar. Así que para la próxima clase vamos a tener que tener a mano, o sea, para el jueves, este cuadrito que yo les dije del seno y del coseno. ¿De acuerdo? Y esto de que si la parte real es igual a la parte imaginaria, el ángulo es de 45 o pi sobre 4. Si la parte real es raíz de 3 por la parte imaginaria, el ángulo es de 30 o pi sobre 6. Y si la parte imaginaria es raíz de 3 por la parte real, va a ser el ángulo de 60 o pi sobre 3. Y eso lo vamos a usar la próxima clase. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno. Hola, ¿están ahí o se murieron todos? Bueno, vamos a dejar acá y nos vemos el jueves. ¿De acuerdo? Repasen y tengan el cuadrito a mano y cómo reducir de cuadrante el ángulo, porque eso es lo que vamos a usar la clase que viene. Bueno, listo, nos vemos el jueves. Recuerden repasar y cualquier cosa me pregunten.